lo que vaya a suceder dentro del procedimiento. Y si estoy en un arbitraje ad hoc, ¿a dónde voy? ¿A quién recurro? En contraposición a esto, tenemos que cuando estamos en un arbitraje institucionalizado, yo puedo presentar mi recurso de recusación, hablar con el secretario y decir por qué sí o por qué no me da confiabilidad este árbitro. Para empezar, los árbitros tienen el deber de declaración. ¿Y quién administra esto? Como le dijimos, ahí en el centro de arbitraje hay un presidente, hay un director y hay un secretario. Entonces, si este árbitro a mí no me da la confiabilidad que yo requiero, puedo preguntar si este árbitro ha cumplido con el deber de declaración, por qué me da confianza, por qué no me da confianza. Entonces, ahí hablamos sobre que el arbitraje vale lo que valen sus árbitros. Respecto a la flexibilidad, como lo mencioné antes. Doctora, disculpe, buenos días. Quería saber, justo hablando del punto de vista del papel de los árbitros, desde el punto de vista deontológico, ético, ¿cuáles son de qué manera se puede sancionar un árbitro? ¿Cuál sería las sanciones que le establece un árbitro, ¿no? Que cumple, En principio, todos los árbitros, al asumir la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento arbitral, tienen el deber de declaración. En ese deber de declaración van a suscribir si tienen de alguna manera vinculación con alguna de las partes, con el conflicto o con sus abogados. Si de la revisión de ese deber de declaración puedo dar cuenta que este árbitro no me está prestando la confianza que yo requiero, puedo presentar mi recurso de recusación. Si el presidente del tribunal arbitral resuelve que no haya lugar a este recurso de recusación y sigo con el procedimiento y al final, con la emisión del laudo arbitral, surge para mí una vulneración del debido proceso, el derecho de defensa, ¿qué puedo hacer yo? Presentar mi recurso de anulación. Si mi recurso de anulación es declarado fundado y se prueba que hay algún tipo de actitud fuera de lugar o actividad fuera de lugar por parte del árbitro, el árbitro es pasible de responsabilidad civil por los daños que hubiera causado. ¿Ya? Entonces, aceptar llevar un procedimiento arbitral implica para el árbitro responsabilidad civil y responsabilidad penal, porque si de mi actuar malicioso, de mala fe, yo cometo vulneración de derechos o perjuicio para una de las partes, ellas me pueden denunciar civil y penalmente. Pero, doctora, ¿el árbitro tiene derecho a recusar o a apelar la recusación? ¿Han llevado procedimientos de recusación? ¿Sí han llevado? Han llevado. Ya, bueno, en el caso de que imagino que en la clase de procedimiento de recusación le han explicado que si yo presento la solicitud, el árbitro tiene que absolver la solicitud y luego tiene que resolver. Vamos a continuar. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de qué tiene que ser un árbitro, qué actitudes, con qué cualidades debe tener el árbitro para que pueda llevar un arbitraje ad hoc o un institucionalizado. En principio, el decreto legislativo 17.1 no establece ninguna obligación para el árbitro de que sea abogado o no sea abogado, ¿no? Entonces, todos podemos ser árbitros, como siempre decimos, todos podemos ser árbitros, pero ¿qué se requiere además de que ya yo soy árbitro? Yo discrepo de ese tema, doctora. Justo en una clase veíamos el tema de los requisitos del árbitro. El doctor Bazán en la clase pasada señaló que para ser árbitro se requería solamente cumplir 18 años. Yo le decía al doctor Bazán, puede sonar exagerado, pero para ser árbitro mínimo, pues una carrera de 6 años de derecho, una maestría, una especialización dentro de la maestría, porque para ser árbitro no se requiere tampoco, se requiere una especialización. Ya, ahí vamos, a ese punto vamos a llegar, pero primero tenemos que centrarnos en el marco legal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cualquiera puede ser árbitro, es verdad, es legítimo, cualquiera puede ser árbitro. Pero vamos a ver aquí algunas cuestiones de orden ético. Yo, persona afectada por un conflicto, ¿voy a designar a cualquiera como árbitro? No creo que eso pueda hacerlo porque tengo que proteger mis intereses, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar que este árbitro sea por lo menos un profesional especializado. Digo profesional ¿por qué? Porque puede que no sea abogado, porque mi conflicto tenga que ver con cuestiones civiles, con cuestiones de construcción, con cuestiones de ingeniería. Entonces no necesito para eso un abogado, necesito un ingeniero, necesito un contador, necesito un economista. Pero este contador, este ingeniero,
¿Qué requiere además? Tener conocimientos acerca de procedimiento arbitral, de arbitraje. Entonces, ya este árbitro, que la ley dice que cualquiera puede ser porque no está restringiendo, ya le estamos sumando cualidades. Entonces, ya requiero que este árbitro sea un profesional. Además de ser profesional, que cuente con una especialización académica de árbitro. Porque si no, ¿cómo va a llevar a cabo un procedimiento arbitral? No va a saber. Entonces, ahí vienen cuestiones éticas, ontológicas, que yo, parte interesada, voy a tener que verificar que esta persona que voy a designar cumpla pues con determinadas características, ¿no? Porque si tengo un conflicto de orden económico, no voy a nombrar a un médico, porque no tendría nada que ver con la cuestión controvertida. Entonces, eso depende también del interés de las partes sobre el procedimiento arbitral y sobre la designación que hagan, ¿no? Como ya hemos referido, tenemos formas de controlar la designación del árbitro a través del medio directo, indirecto o por encargo. En contraposición a esto, ¿qué tenemos en el arbitraje institucionalizado? Y estamos viendo que en el arbitraje ad hoc, yo, parte, voy a tener que verificar las condiciones del árbitro. Pero en contraposición a esto, ¿qué sucede en un arbitraje institucionalizado? En el arbitraje institucionalizado se establecen reglas. Por ejemplo, el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados tiene una suerte de requisitos para poder ser árbitro de esta institución. Aquí se pide que sea abogado, que haya llevado un curso de especialización como el que están llevando, que cumpla con determinadas características. Y sobre eso tiene un reglamento de ética. Entonces, si yo cumplo con los requisitos de orden formal, pero ya en la actuación del procedimiento arbitral no me estoy comportando de acuerdo al código de ética, ¿qué sucede? El secretario del centro de arbitraje va a tener que exhortar a este árbitro que no está actuando de acuerdo a lo establecido. Entonces, eso me da un grado mayor de seguridad, que el centro de arbitraje está administrando, está organizando mi procedimiento. En cambio, en el arbitraje ad hoc, soy yo parte de la que tengo que estar viendo si conversó, se reunió, no se reunió, cuál es el grado académico, qué especialidad tiene. En cambio, en el arbitraje institucionalizado, para por lo menos ser miembro de ese centro de arbitraje, esa persona tiene que cumplir con características mínimas, como decía el colega, que por lo menos sea abogado. Entonces, estamos viendo que la ley dice una cosa, pero en la práctica, las partes, el mercado, está poniendo mecanismos de regulación. En cuanto a los costos del arbitraje, tenemos que en el arbitraje ad hoc, no sé cuánto le voy a pagar al árbitro, no sé cuánto le voy a pagar al secretario arbitral. Puede ser que a primera vista el arbitraje ad hoc resulte para mí muchísimo más económico porque no tengo que pagar según la tabla de aranceles que me ponga el centro de arbitraje, según la tabla de honorarios, si es un árbitro único, si es un tribunal arbitral. En el arbitraje ad hoc yo designo al árbitro, converso con él, le digo, mira, es que no tengo, puedes rebajar, sí, no, ya. Entonces eso me parece a mí estupendo, ¿no? Entonces yo estoy conversando con el árbitro y estoy quedando en una situación económica que para mí parece más ventajosa. En cambio, en el arbitraje institucionalizado, yo tengo que someterme a lo que el centro de arbitraje ha establecido de acuerdo al conflicto que tengo, si lo voy a llevar con un árbitro único, si lo voy a llevar con un tribunal arbitral. Pero al final, ya imagino que ustedes están sacando sus conclusiones de que no solo puedo yo resolver mi conflicto guiados en orden de simplicidad, en orden de flexibilidad o un orden o por cuestiones económicas. Yo tengo que ir más allá de eso. Y es lo que vamos a ver ahora, que el arbitraje institucional pareciera que es más oneroso. Pareciera que me van a cobrar por administrarlo, me van a cobrar una tasa y además tengo que pagarle los honorarios del árbitro. En cambio, en el arbitraje ad hoc solo le tengo que pagar al árbitro y nada más. Eso no es del todo cierto. Porque como les dije, en el arbitraje ad hoc los árbitros van a ser los que organicen el procedimiento arbitral, pero ellos también van a designar un secretario, porque no se van a hacer cargo de las notificaciones, de las comunicaciones. Entonces, al final también tengo que hacer un segundo pago. Tengo que pagar los honorarios del árbitro y tengo que pagar los honorarios del secretario. Y en el arbitraje institucional sucede lo mismo. Pago los honorarios del árbitro y pago la administración del procedimiento arbitral. Sobre el soporte institucional, tenemos que, como decíamos,
En el arbitraje ad hoc, si yo tengo alguna incertidumbre, algún tipo de contraposición con lo que está haciendo el árbitro, no tengo dónde quejarme, es solo presentar mi recurso de recusación. En cambio, en el arbitraje institucional, yo puedo recurrir al secretario arbitral para hacerle referencia de lo que está sucediendo, de lo que estoy viendo, y tengo una suerte de asesoría, de guianza, de supervisión sobre el procedimiento. ¿A qué me lleva esto? A que si ya ahorré costos, por un lado, por otro lado, tengo una cuestión de confianza, de seguridad, de certeza. Lo que se está resolviendo, al final, no se va a ir abajo con un recurso de anulación, que al final no voy a llevar 6 meses de procedimiento para que al final la otra parte, la parte vencida, interponga el recurso de anulación y diga que en algún momento del procedimiento se vulneró el derecho al debido proceso y por tanto este laudo arbitral es nulo. Entonces, si yo estoy en un arbitraje institucionalizado, el secretario arbitral es el encargado de revisar, supervisar y organizar que no sucedan estas cuestiones. Y si sucede, tiene la facultad de poder convalidar, de poder advertir en su momento para que estas cuestiones sean subsanadas. Pero cuando estoy en un arbitraje ad hoc, ¿quién va a advertir, quién va a organizar, quién va a administrar si no tenemos a una persona encargada? Ya. Por otro lado, quiero referir, cuando ustedes se presentan a un arbitraje ad hoc, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Nombrar un árbitro. Primero tengo que enviar una carta notarial para solicitar la apertura del procedimiento arbitral, ¿verdad? Y cuando estoy en un arbitraje institucionalizado, ¿qué tengo que hacer? Recurrir al centro de arbitraje con mi cláusula arbitral, con mi contrato y decir que en determinada fecha yo celebré un contrato sometiendo la controversia de este contrato a esta institución arbitral. Voy al centro y ¿qué? Me van a decir, ya, entonces presenta tu solicitud, así como en el arbitraje ad hoc, redacta tu carta notarial, llévala al notario para que le corran traslado. Tenemos el soporte institucional. Yo voy al centro de arbitraje y le digo, con fecha tal celebré este contrato y tengo mi cláusula arbitral, ¿qué hago? Y ahí te van a decir, mira, ¿sabe que usted tiene esta solicitud? Llénela, te van a ayudar a llenarla, te van a decir, tienes que presentar estos nuevos probatorios. En todo momento encuentras una suerte de asesoría y de guianza sobre qué es lo que debes de hacer. Claro, hay que pagar también. Igual que en un arbitraje ad hoc, hay que pagar. Entonces, y en el arbitraje ad hoc no encuentro esto hasta el momento en que se lleve a cabo la instalación del acta. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña práctica de lo que hemos estado hablando, en el sentido de que, como ya hemos estado conversando del tema, imagino que ya todos están centrados y ubicados, todos vamos a redactar una solicitud de arbitraje y a ver cómo nos va. Ya, entonces tenemos 3 minutos y llenamos una solicitud de arbitraje con los elementos básicos, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Si podrías tal vez explicar un poquito más la diferencia en lo que respecta a funciones entre el secretario en ad hoc y el secretario institucional. Ya. Mientras van llenando la solicitud de arbitraje, vamos a responder esta pregunta. Cuando hablamos de un arbitraje ad hoc, en principio no tenemos identificado quién va a ser el secretario, porque a este secretario lo van a designar los miembros del tribunal arbitral o el árbitro único. En contraposición,
Si estamos en un arbitraje institucionalizado,